La pregunta que nos hacemos es esta: ¿cómo un coach emprendedor como nosotros, que ama ayudar a los demás, ofrece sus servicios al mercado logrando convertirse en un coach exitoso? Esa es la pregunta que voy a responder. Mi nombre es Esteban Irigoyen. Bienvenido a Coach Exitoso. Muy bien. Buenas noches. Como siempre, un gusto estar acá. Hoy en una nueva sesión de mentoring para que puedas convertirte en un coach exitoso. Y hoy vamos a hablar de un tema de ventas. ¿Qué tema? Hoy vamos a tratar el tema de qué decir cuando el cliente pregunta ¿cuánto cuesta esto? Esa pregunta que en general es la pregunta tan temida, que sentimos que a partir de ahí se nos pierde todo, se nos viene el alma al piso y no sabemos qué responder. Bueno, hoy vamos a ver qué responder frente a esa pregunta. Así que, muy bien, le pongo acá. Bueno, a medida que vayan llegando, vayan poniendo ahí de dónde se van comunicando, ¿ok? Así que, ok, para los que no me conocen, mi nombre es Esteban Irigoyen y me dedico a ayudar a coach emprendedores a tener su propio negocio para que puedan ser libres, independientes y pueda vivir completamente del coach, completamente del coaching, que eso es lo que los coach emprendedores soñamos hacer. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema de ventas, que es qué decir en vez de quedarnos ahí congelados o directamente largarle el precio. ¿Qué decir? ¿Qué es lo que pasa cuando el cliente nos pregunta ¿cuánto cuesta esto? A ver, vayamos a grano. ¿Cuánto cuesta esto que me estás ofreciendo? ¿Ok? Bien. No te olvides que te he preparado, además de estas sesiones de mentoring, una masterclass, cómo convertirte en un coach elite. Así que si quieres todavía ir más profundo en esto de convertirte en un coach elite, puedes ingresar en la dirección masterclass con .coachexitoso.com y ahí podrás participar de una masterclass interactiva. Probablemente sea la primera masterclass interactiva en la que participes, donde en función de tus respuestas es como va avanzando la clase. Así que ahí tienes cómo convertirte en un coach elite en masterclass.coachexitoso.com. Muy bien. Entonces, voy a compartir con ustedes la pantalla con este maravilloso mapa mental que he creado para ti. Entonces, vamos a ver algunos conceptos antes de llegar a esto. Y el concepto principal es que los clientes, nosotros como clientes, odiamos que nos vendan. Y simplemente te hago una pregunta, ¿cómo te sientes, cómo reaccionas cuando alguien intenta convencerte? Cuando alguien insiste sobre algo, cuando alguien quiere justificarse, cuando te presiona, cuando te trata que si tomas una decisión de no comprar, por ejemplo, te trata como si estuvieras equivocado. ¿Qué es lo que te pasa? Lo que te pasa es que genera una resistencia interna al 100% de los seres humanos. Ese tipo de comportamiento en una persona, que ya sea un vendedor o ya sea cualquiera, nos crea una resistencia interna. ¿Y qué es lo que ocurre? A partir de esa resistencia entramos a relacionarnos con el otro desde el ego. La manera en que nos relacionamos decimos que es el juego de tener razón, a ver quién tiene razón, a ver quién es el más, y eso es el juego predilecto del ego, a ver quién tiene razón. Demostrar que el que está equivocado es el otro, porque el que tiene razón gana el juego. Entonces, cada vez que encaramos la venta desde esa perspectiva, lo que generamos es
Resistencia del cliente. Por eso a nadie le gusta que le vendan, pero todos amamos comprar. Todos estamos programados. Desde que a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, en nuestro cerebro ha sido programado en términos de la sociedad de consumo para considerar que el consumo como un elemento de satisfacción. Entonces estamos programados desde nuestra mente subconsciente, que eso es en definitiva el ego. El ego no es otra cosa que la parte de la mente no observada que está programada como si fuera una computadora. Entonces le encanta comprar, nos encanta comprar. Entonces, para que el proceso sea efectivo, en vez de vender, lo que buscamos es guiar al cliente prospecto, a través de un proceso, liderar el proceso, ayudarlo a que compre, donde el único propósito de todo este proceso es hacerle el bien. Entonces, a partir de ahí, el cliente llega a la conclusión de que él está comprando, nadie le está vendiendo, él está tomando la decisión, se siente en control de absolutamente todo, pero es la manera en que nosotros decidimos encarar el proceso de venta a partir de la cual genera eso. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que ocurre? Fíjate algo. ¿Por qué a los clientes, por qué es tan importante la manera en que nosotros construimos el proceso de venta? ¿Por qué? Porque para el cliente, para los clientes, cuando el coach dice algo, eso significa algo para el cliente. Pero eso que significa para el cliente, que es el significado, la interpretación de lo que el coach dice para el cliente, puede tener el mismo significado o un significado diferente o el contrario de lo que nosotros le pretendemos dar. Y eso es lo que pasa cuando son los clásicos procesos de venta donde el vendedor habla, donde el vendedor dice algo. Ahora, cuando el cliente dice algo, eso significa todo para él. No algo, significa absolutamente todo. Es todo el significado que el cliente le da. Y el cliente toma sus decisiones, siempre la decisión la toma el cliente, en términos del significado que él le da, no del que el coach le da. Si no somos capaces de diseñar un proceso, no un proceso de venta, un proceso de compra, en términos de ese significado, guiándolo, liderándolo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? El proceso termina concluyendo de una manera, lo más probable es que sea una manera diferente a la que nosotros le quisimos dar. ¿Ok? Bien, a ver, cuéntenme, por favor, cómo venimos hasta acá. A ver si se viene escuchando. Beatriz de Las Vegas, ¿cómo estás, Beatriz? Un gusto de que estés por acá. Marco, como siempre, querido amigo, gusto de que estés por acá, bienvenido. Pónganme ahí cómo se está escuchando. Háganme sentir acompañado. Aliméntenme un poquito la gallina. Si no sabes qué es eso de la gallina, entra en la masterclass interactiva, que es cómo convertirte en un coach elite, y ahí te voy a explicar completo de qué se trata esto de la alegoría de la gallina y del águila. ¿Por qué nosotros en nuestra organización, en nuestro equipo, nos vemos como águilas? Pero ahí te explico, entra ahí y ahí tendrás completa toda la historia y la metáfora que utilizo. Muy bien, sigamos. ¿Dónde está esto? Entonces estamos acá. Fíjate, ¿cuánto cuesta? Cuando aparece esa pregunta, es como que nos corre un frío por la nuca y nos dice, mira, yo te digo, acá dice Beatriz, utiliza la palabra inversión en lugar de costo.
Claro, eso es, a ver, eso pero la clave está, fíjate, acá está lo que está comentando Beatriz. Ahora, eso está muy bien, eso está muy bien. El tema es simplemente encontrar la manera en que el cliente lo dice, no decirlo nosotros, sino que el cliente llegue a esa conclusión. Y ahora vamos a ver de qué manera. Fíjate, todo este proceso de compra que estoy hablando, la clave siempre está en empezar ese proceso de una manera alineada. ¿Qué es esto de alineada? Simplemente cada vez que vas a iniciar cualquier tipo de interacción con un cliente, la clave está en alinearte. ¿Con qué? Con tu propósito. Tu propósito es el para qué haces todo lo que haces. El sentido. Aquella razón, no razón mirando al pasado, sino aquella cosa que le da sentido a todo lo que haces. Cuando te alineas con ese propósito, con tu misión en definitiva, lo que haces, si está correctamente diseñado el propósito, ahí puedes ver en uno de mis libros, en los 5 pasos para pasar de la escasez a ganar dinero, encuentras los 5 pasos como para poder encontrar un propósito que te permita alinearte con la abundancia, ya sea en tu negocio, en tu vida o con lo que sea. Así que ahí tienes una manera extraordinaria, sumamente sencilla y poderosa de encontrar un propósito tremendamente motivador. ¿Y qué es lo que hace? Cuando te alineas con ese sentido de contribución al universo, que en definitiva es un propósito efectivo, lo que cambia es tu actitud. La actitud es lo que moldea tu energía, lo que transmites a los demás. Todo eso que se transmite de manera subliminal sin que abras la boca. Sin que abras la boca. La gente está al lado tuyo. Y si tu energía sale del ser, eso se siente bien. Es absolutamente contagiosa. Si tu energía sale desde el ego, eso se siente mal, se siente pesado. Y eso se siente aunque no abras la boca, aunque no digas absolutamente nada. Entonces, a partir de esa alineación, lo primero, en ese proceso de compra es calificar al prospecto, es decir, saber reconocer a partir de atributos si la persona con la que estás hablando califica para ser un cliente o no. ¿Por qué? Porque si no sabes eso, lo que estás haciendo es, para empezar, haciéndole perder tiempo. Y segundo, estás perdiendo tiempo tú mismo. Entonces, lo primero es calificar al prospecto como para saber, esta persona me puede comprar o no, esta persona le puede interesar lo que le estoy ofreciendo, o incluso saber si el timing, como vamos a ver, es el correcto. ¿Y eso cómo se hace? A partir de esa calificación de saber si esta persona puede ser un potencial cliente. Lo que haces, el coach como vendedor, lideras un proceso de compra. ¿Cómo? A partir de preguntas y más preguntas que te lleven a qué? A que esas preguntas generen respuestas en el cliente. Recuerda lo que te había dicho antes, la respuesta que surge del cliente significa todo para él. La respuesta que eres capaz de darle al cliente significan solo algo. Y ese algo no tienes control sobre qué significa. Entonces, el proceso efectivo es cuando preguntas y las respuestas vienen del cliente. A partir de allí, surge del cliente. Y la clave es, haz que crean que fue su idea. Haz que lo digan. Haz que lo piensen. Haz que lo sientan. ¿Cómo para qué? Para que el cliente sea el que llegue a la conclusión de que quiero comprar. ¿Por qué? Porque eso es lo mejor para mí. Pero la conclusión la llegó el cliente. Entonces llega con el pleno convencimiento, sin darse cuenta de que fue un proceso guiado. Ahora vamos a ver guiado de qué manera. Fíjate. El proceso es un proceso. Hoy no vamos a ver los pasos, porque si no nos extenderíamos mucho, pero es un proceso que va por pasos.
Calificar al cliente simplemente es el primer paso. A partir de allí hay otros pasos en uno de los pasos. Como en un proceso de maduración, se habla del dinero. Y a partir de allí absolutamente hay preguntas que llevan al cierre. Esas preguntas que llevan al cierre ni siquiera es el vendedor que cierra, simplemente lo cierra el cliente. Pero ¿cómo se llega? ¿Cómo se hace como para tener el poder de controlar la sesión de consulta, la entrevista de venta, llámala como quieras? El poder lo tienes cuando controlas el proceso. ¿Y cómo controlas el proceso? Haciendo las preguntas. Es como un periodista, yo me acuerdo años atrás, varios años atrás, yo era chico y había una célebre periodista italiana que se llamaba Oriana Fallaci, una periodista que entrevistó a gente en la época de los 70, por ahí, tremendamente famosa. Y me acuerdo una vez le hicieron un reportaje a ella y le dijeron, ¿cómo haces para controlar? Porque claro, a ver, una cosa es entrevistar a una ama de casa y otra cosa es entrevistar a líderes mundiales, líderes de movimientos guerrilleros, de todo entrevistó a esta mujer. Y controlar. Y ella dijo, es muy fácil saber quién controla la entrevista. Y el periodista le pregunta, ¿quién? ¿Quién hace las preguntas? Quien hace las preguntas controla la entrevista. En este caso es exactamente igual. Controlas el proceso de compra si eres capaz de hacer las preguntas. ¿Y cómo se hacen esas preguntas? A ver, antes de seguir, cuéntenme cómo se está escuchando. Porque a veces hablo, me quedo hablando solo, es que el micrófono le agarró no sé qué cuestión. Cuéntenme, ahí incluso por Instagram, que estamos ahí, cómo se viene escuchando. Pónganme ahí ya veo medio que se quedó durito acá en Facebook, no sé qué es cuestión de qué. Pónganme ahí con emoticones. ¿Qué les parece lo que van escuchando? Si les resulta de valor. No sé si en Facebook se ha quedado medio durito el asunto o si está con movimiento. A ver, esperen que me estoy volviendo a conectar. Ok, seguimos. Excelente. Entonces, les decía, esperen que pongo de vuelta el mapa. En todo esto, ¿qué es? Fíjate. ¿Cuánto cuesta? La clave está si es antes o si es justo. Porque ¿qué es esto del proceso de venta? Fíjate, hay un timing. Y el timing en esto es esencial en el proceso de compra. Hay un timing, ¿para qué? Para que con el cliente no tenemos adelante al cliente y nos ponemos a hablar. No. Hay un timing como para crear empatía con el cliente. Empatía, generar confianza, como para que el cliente pueda largarse a hablar y pueda confiar en nosotros. ¿Y eso cómo se logra? A partir de lo que hablábamos antes, de posicionarte, de alinearte con tu propósito. Lo que haces es deseas el bien. Cuando por encima de cualquier cosa, por encima de vender, deseas el bien, puedes claramente lograr confianza con un cliente. Cuando te sientas frente al cliente, ¿qué es lo que primero hago? Cuando me siento frente a un cliente, yo no le hablo, yo no le voy a venderle nada. Y le digo, permíteme escucharte, permíteme conocerte, para saber si puedo ayudarte. No le digo, tengo algo que te lo voy a vender de todas maneras, para saber si puedo ayudarte, porque lo único que quiero es ayudarte. Entonces, de esa manera, lo que hago es saco el tema de la venta de la mesa, dejo de hablar de venta y hablo de que lo único importante es el cliente. Lo que quiero es conocerlo para ver si puedo ayudarlo.
Entonces, lograr que el cliente se sienta escuchado, para eso requiere conocerlo, preguntar, 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 mostrar interés. Pregunto y escucho. Pregunto y escucho. Averiguar qué es lo que quiere. ¿Por qué está hablando? ¿Por qué estás hablando conmigo? ¿Qué te vino a que hablaras conmigo? ¿Para qué me llamaste? Para que hablara contigo. ¿Cuáles son sus anhelos? Si pudieras soñar, ¿qué desearías? Y crear apertura. Eso es no solo crear apertura desde lo racional, que sienta la posibilidad de un futuro distinto. Y la clave es, a partir de preguntas, que tu rol como coach sea el de un inspirador. Porque si no logras inspirar un cambio, la llamada a la acción es absolutamente inefectiva. El cliente, si no que no piensa que puede cambiar, si no siente el cambio y lo hace sentir, inspirándolo de cómo sería su situación deseada, hacérsela sentir. Entonces no logra generar un cambio y el cliente no toma acción en dirección a ese cambio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Termina no comprando. Si no tienes en claro todo el timing con todo esto, una pregunta que surja del cliente y te largas a responderla, lo que haces es destrozas todo el timing que te has programado para cerrar una venta finalmente, para que el cliente compre. Simplemente ¿por qué? Porque has respondido, has cedido el control de tu sesión de consulta, de tu entrevista de ventas o como lo quieras llamar. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Viene el cliente y dice, ¿cuánto cuesta? Sobre todo, me encantan esos ansiosos que empieza la sesión de consulta y dices, sí, todo muy lindo, pero decime cuánto cuesta. No, pero a ver, decime cuánto cuesta, así yo sé si puedo pagarlo o no puedo pagarlo. Ahí te firmas tu sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que antes del timing que te has establecido dentro del proceso de compra, le dices cuánto sale, si está dentro del presupuesto, puede ser que esté, o la mayor probabilidad es que no esté. Si eres un especialista como toda la gente de mi equipo y tienes tarifas premium, lo más probable es que no lo esté. Si quieres ganar mucho dinero, no lo va a estar, te puedo asegurar. Entonces, el cliente va a escuchar eso, va a decir, ups, y lo más probable es que no te diga nada. Va a decir, no, esto es caro, ¡fum! Te bajó la persiana y no te escuchó una sola palabra más a partir de ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hacer? Repreguntar. Como recuerda cuando tenías el joystick y mantenías el control del proceso. Repreguntar. ¿Qué cosa? Muy fácil. ¿Y cuánto cuesta esto? Como le dije a un cliente esta semana, depende. ¿Y qué crees que me preguntó? ¿Depende de qué? Depende de si lo que te voy a ofrecer te sirve o no. Si no te sirve, no importa que te lo regale, te va a resultar carísimo. Ahora, si es una tremenda solución al problema que estás atravesando, no importa lo que te cobre, lo vas a pagar con total satisfacción. De eso depende. Entonces, para saber eso, permitime saber si te puedo ayudar o no. Y ahí retomamos el control y volvemos con una pregunta, a retomar el control del proceso de compra. Tan sencillo como eso. A través de preguntas manejamos todo el proceso de compra y cuando es el momento, le decimos exactamente cuánto va a salir. Es más, si pregunta, podemos decirle, sí, ya vamos a hablar del precio, si es que esto te sirve. Si es que yo te puedo ayudar. Porque si no te puedo ayudar, no tiene sentido que hablemos del precio. Y te voy a dar simplemente un ejemplo concreto que me pasó hace muy pocos días. Un ejemplo personal, en mi caso. Hace muchos años,
que yo sé de una herramienta que se llaman mind maps, mapas mentales. Los mapas mentales es una herramienta muy antigua que un inglés, Tony Buzan, desarrolló hace varias décadas ya. Y ya hay varias aplicaciones, algunas online, otras que se bajan como un software, una aplicación, a la computadora, y es con lo que diseñé todo esto. Esta es la plataforma de iMindMap Ultimate, que se llama la última versión de este. Este es como el software original de los mapas mentales. Esta plataforma, yo hace varios años que la conozco, hace varios años que conozco el precio, pero claro, salía, no me acuerdo cuánto la pagué, como $200. Y yo decía, claro, vi el precio y dije, no, esto lo hago mal, $200, todo lo que puedo comprar, gastar por $200, no sé qué. No, de ninguna manera. Ahora, hace semanas atrás, nomás, compré ya he leído varios libros de un autor reconocido, respetado por mí, y de repente vi que este tiene un libro de mapas mentales. ¿Qué hace este habiendo escrito un libro de mapas mentales? Me compré el libro de él. Y hablaba loas de los mapas mentales. Y maravillas. Tan las maravillas que él se hizo todos los cursos con este tipo allá en Inglaterra, diseñó todos los mapas mentales. Es un fanático de los mapas mentales. Yo dije, ups, algo debe tener que yo no vi. Y confié y fui y compré los $200. Te digo algo, con lo que hoy sé, si me dijeran que eso en vez de $200 valdría 1.000, lo pagaría encantado de la vida. Porque lo que me ha permitido, en términos de creatividad, poder utilizar esta herramienta, el beneficio ha sido una cosa extraordinaria. Pero ¿qué es lo que pasó? Antes, de la manera en que está diseñada la página, no veía esos beneficios. Nadie me los había contado. Y lo único que fue rapidísimo al precio. Entonces, a partir de no seguir ese proceso de nutrir, eso es parte de las limitaciones que tiene de los procesos automatizados. Pero hoy se puede automatizar de una manera mucho más efectiva. De hecho, fíjate que a partir de estos live, estoy creando una relación contigo que probablemente no nos conozcamos. Pero ves lo que tengo de valor. Y a partir de sentir y apreciar estas herramientas que yo tengo de valor, de contenido para tu vida profesional, para tu carrera como coach, para que logres ser independiente, libre y que puedas vivir completamente el coaching, simplemente eso hace que cuando en determinado momento te acerque una propuesta para que trabajemos juntos, lo sientas de otra manera. Entonces, a partir de ahí, yo te digo porque gente que viene acompañándome desde hace un tiempo, decía, Esteban, sabiendo lo que hoy sé que sos capaz de entregar, hoy te pagaría mucho más. Y decía, bueno, estás a tiempo. ¿Pero por qué? Pero la cuestión es saber entregar ese concepto y nutrir una relación como para que la gente reconozca el verdadero valor. Cuando eres un experto, un especialista y quieres cobrar tarifas premium, como hacemos nosotros, si no sabes eso, te quedas fuera del mercado en un instante. Muy bien. Sabiendo esto, sabiendo cómo manejar el tema, esa pregunta de cuánto cuesta en el timing correcto y etcétera, ya en otra ocasión que nos encontremos, te voy a decir qué decir cuando el cliente dice caro. Esa es otra pregunta espectacular, otra objeción, cómo manejar las objeciones de precio. Muy bien, pero estamos acá. A ver, cuéntenme, alguna pregunta, algo, ¿cómo se ha escuchado? Pónganme algunos emoticones, algunas cositas, no sean tímidos. Si son tímidos y no quieren participar del muro, les digo, se te va a complicar convertirte en un coach exitoso.
Porque un coach exitoso es aquel que está dispuesto a interactuar, salir de su zona de confort, ponerse y estampar una pregunta en el muro y decir, ¿sabes qué? Esto me encanta o esto, la verdad, ¿sabes qué? No me viene muy útil, no me sirve mucho. O, Esteban, ¿qué te parece si nos conversás, haces una clase de mentoring de tal tema? ¿Ok? La anterior, por ejemplo, surgió a partir de las consultas de uno de los anteriores asistentes a una de estas clases de mentoring. Así que, muy bien, a ver, ¿qué me pueden decir? Bueno, ¿qué les ha parecido esto? Pónganme ahí, compártanlo, porque en la medida que compartan cuestiones de valor, la gente se los va a agradecer. Eternamente se los va a agradecer. Muy bien, nos estamos viendo mañana en una nueva charla del mentoring. Que estés muy bien, te envío un abrazo fraterno.